La pandemia del COVID-19 no solo cambió la forma en que vivimos, también desnudó las miserias y contradicciones de nuestra sociedad. Dos hombres, un político y el sheriff del pueblo, se enfrentan en una contienda electoral, ambos sumergidos en un mensaje populista, mientras la prensa se hunde en el amarillismo, dejando que un pequeño pueblo arda en las calles. Descontento genuino o pura manipulación, quién sabe. La película nos sitúa en un pequeño y ficticio pueblo del oeste americano, todavía marcado por el trauma de la pandemia, en medio de tensiones políticas, teorías de conspiración y una sociedad totalmente polarizada. Se desata una lucha entre el sheriff, interpretado por Joaquin Phoenix, y un político carismático al que da vida Pedro Pascal, ambos atrapados en sus propias inseguridades y sed de poder. Empujan a toda la comunidad a un punto de quiebre. Todo esto bajo la narrativa de un western moderno que mezcla humor negro, momentos de violencia seca y un retrato casi surrealista de la paranoia colectiva. Detrás de esta cinta se encuentra Ari Aster, un director que ya conocemos por sus trabajos en Hereditary y Midsommar, dos películas que redefinieron el terror psicológico contemporáneo, mezclando el drama familiar y el horror folk con una crítica social soterrada. Su estilo es muy peculiar. Aster no solo quiere asustarnos, quiere incomodarnos, obligándonos a mirar de frente la parte más oscura de la naturaleza humana. Y en esta película mantiene ese espíritu crítico, solo que esta vez se lanza de lleno al tema de la polarización, las redes sociales, el sensacionalismo mediático y el miedo colectivo que surgió durante la pandemia del COVID-19. El director entrega una película ambiciosa que no teme en explorar temas incómodos y controversiales, usando el humor negro, la tensión psicológica y escenas visualmente potentes para construir un relato que es tan caótico como los tiempos que retrata. Es como un western moderno, pero bañado de paranoia y teorías conspirativas. Un retrato muy ácido de la sociedad actual. Tiene momentos brillantes. Los primeros 45 minutos de la cinta son bastante sólidos. Construyen una tensión densa y el mensaje parece claro. Y claro, tenemos dos actorazos, Pedro Pascal y Joaquín Phoenix, que están geniales en sus papeles y logran transmitir la desesperación y el narcisismo de sus personajes. Y aquí es donde viene el gran pero. Siento que la película se pierde por culpa de su propia ambición. Después de un inicio prometedor, se extiende demasiado, dura más de lo que debería y pierde el hilo conductor. La tensión inicial se diluye en escenas que parecen más caprichos estéticos que parte de la trama. Los giros inesperados se sienten bastante forzados y aunque entiendo que se trata de una sátira, por supuesto, género que me encanta, aquí se pierde el equilibrio entre la comedia oscura y la crítica social. De repente no sabes si reír, reflexionar o simplemente aburrirte. También creo que el mensaje que quería transmitir, esa crítica a la manipulación mediática, la paranoia y la desinformación, se termina diluyendo entre sus tramas que no aportan mucho, dejando la sensación de que fue una oportunidad desperdiciada para reflexionar de verdad sobre esa época tan convulsa. La película en sí se siente como un ensayo audiovisual inconexo, en donde el director intenta decir tanto que termina no diciendo nada. La podemos comparar hasta cierto punto con Don't Look Up, pero sin la claridad ni la contundencia que tuvo aquella sátira.
y que a pesar de las grandes actuaciones, el guión no logra conectar emocionalmente con el público, quedándose en un ejercicio estético más que narrativo. Desde mi punto de vista en particular, y según mi tabla de Excel, esta película es un 6.3 sobre 10. Si bien se aplaude la idea por el intento de realizar una crítica social mediante una sátira acerca de lo que vivimos durante la pandemia del COVID y toda esa locura que se desató con las protestas, pues la película no logró transmitir la sensación de incertidumbre que tuvimos durante esa época. También es muy larga y su intento de abordar muchas cosas resulta un poco confusa. En varias partes también siento que es exagerada y muy intencional. O sea, es como una película de laboratorio, ¿no? Digamos que, si bien respeto mucho al director, intentó hacer una crítica muy evidente, pero no usó recursos narrativos o argumentales bastante coherentes para un resultado En mejor. resumen, no se trata de una mala película, es más bien un proyecto ambicioso que tropieza con su propio peso. Tiene momentos memorables, buenas actuaciones, ideas interesantes, pero todo eso no logra cuajar en un mensaje claro. Y eso me frustra porque de verdad podría ser una gran película. Ahora te toca a ti. ¿Qué te pareció Eddington? O si estás pensando verla. Ya es una película que yo realmente no recomiendo. Es una película bastante densa. Pero me gustaría saber qué piensas. Déjame saber aquí abajito tus comentarios. Y por supuesto, no olvides de destrozar el botón de me gusta. Comparte este video con amigos, conocidos y familiares que disfruten del cine tanto como tú y yo. Y por supuesto, no olvides de suscribirte a este canal, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de absolutamente nada. Lo cierto es que esta película nos recuerda que en tiempos de crisis, la delgada línea entre el miedo real y la manipulación pueden desaparecer muy rápido y que todos podemos caer en ella. Y nos vemos en un próximo video. Bye.